Muy buenas tardes y bienvenidos al canal y espero que llevéis buena tarde de miércoles pre-Gran Premio. Ya sabéis, Gran Premio de Australia y toca madrugar. Ayer estuvo Charlie dando los horarios, así que ya sabéis. Va a ser un Gran Premio de Australia bastante interesante, la verdad. Y sobre todo por poder comprobar a ver qué coches están más fuertes y cuáles no, ¿no? Pero bueno, ya veo que vais llegando también por el chat. Muy buenas, Warrior. Buenas, CryptoSnake. Y buenas, Real en Clinkstone. Bueno. Veo que queréis respuestas, ¿no? De lo que dejaste. Para quien no lo sepa, bueno, dejé abierto el hilo ayer del anuncio del directo en el canal. Y bueno, si queréis preguntarme alguna duda que os surgiera sobre esta Fórmula 1, concretamente sobre la carrera de Australia o en general alguna duda técnica sobre esta Fórmula 1 de 2023, pues lo dejé abierto. Y entonces, entre otros, el señor en Clinkenstone decidió hacerme una pregunta bastante interesante, además, sencillita, pero muy interesante, porque es algo que afecta, ¿no? Y afecta a todos los vehículos, pero bueno, ¿cuándo llega la 33? Eso me gustaría saber a mí. No tengo yo bola de cristal, pero bueno, oye, seguro que por Fernando no queda. Así que de momento creo que el Gran Premio de Australia va a ser otra prueba de fuego más para el Aston Martin. Y vamos a ver de lo que son capaces. En Arabia quizá les ayuda un poquito el tema del asfalto. Aquí Australia es un poco diferente de nuevo el circuito. Antes había más zonas de stop and go, ahora han colocado 4 zonas de DRS. Vamos a ver realmente de lo que son. Vamos a ver cómo optimizan, ¿no?, la aerodinámica de la MR23, que a priori no parece la más ideal para este circuito. Lo mismo que pasa con el Mercedes, ojo. Pero vamos a esperar y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y dice, ¿y cuándo una prueba para el Red Bull? Porque madre mía, qué superioridad. Es que el Red Bull es el coche, llevamos diciéndolo desde la pretemporada, es el coche más completo de la parrilla. Realmente no se le encuentran puntos flacos, ¿no?, por decirlo así. De Ferrari ya sabemos que la puesta a punto parece difícil y la fiabilidad, que es la duda que genera Ferrari realmente. En cuanto consigan tener un poco más por la mano ese coche tiene mucho potencial, mucho. De Aston Martin ya sabemos que sus puntos fuertes son la frenada, la tracción y la carga aerodinámica, ¿no? Pero, bueno, no es precisamente un coche rápido en recta, no es de los que tenga una velocidad punta superior, no tiene un DRS potente porque claro, tiene otras características, pero bueno, todo eso se puede ir corrigiendo y se puede ir puliendo a lo largo del año. Ya os adelanto, no va a llegar nunca a ser un Red Bull pintado de verde, pero se puede acercar a las características del Red Bull, eso siempre. Lo que sí que ha quedado, yo creo, más o menos demostrado, es que esos pontones funcionan muy bien. Ese diseño de Aston Martin de hacer las cascadas tan profundas, desde luego la sensación que da es que realmente funciona realmente bien, ¿no? Lo que quería decir. Y bueno, aparte ya os digo que para mí es otra prueba de fuego para Aston Martin. También para Ferrari, de ver a ver en qué punto están con la fiabilidad de esa unidad de potencia. Que repito, no es normal que tú estrenes un motor térmico en la segunda carrera del año. Yo podría entender que en el cuarto Gran Premio, por poner un ejemplo, en un de 3 motores que necesitan todo el año, que seguramente van a penalizar todos los equipos, incluido Red Bull, pero bueno, tú decides dónde, no puedes pensar mejor dónde penalizas, pero en el cuarto Gran Premio vamos a poner en la carrera y resulta que tiene un Gran Premio, no recuerdo ahora, pero tiene un Gran Premio en el que se necesita mucha potencia de motor y decide reservar ese primer motor que ha estado utilizando las 3 primeras carreras para reservarlo para más tarde, ¿no?, para más adelante, circuitos como Mónaco o circuitos, bueno, vale, puedo entenderlo, puedo entender que eso es optimización del uso del material, pero lo que no puedo entender, lo que no me cabe en la cabeza, es que en la segunda carrera del año ya estrenes un motor nuevo. Eso no tiene razón de ser ninguna.
Y eso es pues porque han tenido problemas. Con los problemas que tuvo Leclerc en Bahrein, que primero se le achacaron a la batería, luego se vio que el coche se paró, igualmente la batería no era, luego se le achacaron al control electrónico, pero luego sustituyeron los motores térmicos tanto de Carlos Sainz como de Leclerc. Algo pasa ahí. Buenas, Pir, bienvenido. Y claro, eso es lo que Ferrari realmente tiene que ver a ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Y por otra parte, Mercedes, ahora veremos la foto, una foto que puso, bueno, que ha compartido Albert Fábrega, ahora después os la enseño. Y parece que no hay grandes cambios en el Mercedes, esos cambios radicales que se esperaban, ¿no? Para este Gran Premio. Y tampoco va a haber grandes cambios en la mayoría de equipos, eso ya os lo adelanto. Bueno, primero vamos a hacer una pequeña introducción del Gran Premio y luego ya paso a responder las preguntas y luego os voy a enseñar una serie de curiosidades que he encontrado que creo que os van a gustar bastante. Así que voy a cambiar de pantalla, vamos ya a poner la pantallita de trabajo. Como por cierto, gracias a los nuevos seguidores, a los últimos nuevos seguidores, XDani7 y Damon Wise 82, pues bienvenidos al canal y espero que lo disfrutéis. Bueno, y entrando ya en materia, lo que es como os he dicho antes, entrando ya en materia del Gran Premio, pues la primera sorpresa, ¿no? El primer gran cambio que hay para este gran Premio, que ya el trazado ya había sido cambiado con anterioridad. Acordado que entre las curvas 8 y 9 había una chicane, más o menos por donde os estoy señalando, más o menos por este punto, porque salías de las 6, cogías las 7 y una pequeña recta que te llevaba a una pequeña chicane, ¿no? Bastante lenta además, muy lenta y muy fácil salirse de la trazada por su viraje. Ahora no, ahora hay toda una zona en la que los pilotos empiezan a engranar marchas, acelerador a fondo y han incluido esta zona de DRS. Aquí veis señalado en el mapa. Así que aparte de la recta principal, de la siguiente recta y de la zona de atrás, la que va desde la chicane más rápida del circuito hasta la curva 11, se ha añadido otra zona de DRS más. ¿Esto a quién le viene bien? Hombre, a Red Bull le viene de perla. Pero, por ejemplo, a un equipo como Haas también le viene bien para la clasificación. Ojo con Haas, que no tengamos sorpresa y elimine a algún ilustre para pasar a Q3, Cuidado. Otro equipo al que no le va a venir nada mal, sobre todo en clasificación, es Alpine, porque tienen un coche bastante eficiente. Es verdad que están, en cuanto a gestión de neumático, carga aerodinámica, están un paso por detrás de Mercedes, de Aston Martin, de Ferrari, ¿no? Y de Red Bull, que está todo el mundo un paso por detrás de Red Bull. Pero a Alpine no le va a venir mal tampoco esta cuarta zona de DRS. Aquí se puede ganar, calculo que alrededor de 3 décimas, 4 décimas, no es difícil ganarlas. Entonces, bueno, vamos a ver sobre todo los equipos que peor DRS tienen, vamos a ver cómo son capaces de optimizarlo, ¿no? O cómo son capaces de aumentar esa potencia de su DRS. Así que, bueno, vamos a esperar y a ver qué tal, sobre todo en los entrenamientos libres, en el 1 y en el 2, a ver los ritmos y a ver cómo van las cosas. Lo que sí, este circuito, como sabéis, bueno, y no os voy a descubrir nada nuevo, tiene un primer sector bastante rápido, quizás solo esta chicane, que no es chicane en sí, son dos curvas que están bastante cerca. La curva 3 y la curva 4 son muy lentas. En la 3 es fácil tener mucho subviraje y que el coche se vaya largo, incluso frenar, a veces el punto de frenar se pasa, otras veces simplemente es que hay un accidente y bueno, como ya vimos con Fernando y Gutiérrez, el accidente en 2016, que bueno, gracias a Dios Fernando pues salió casi ileso, ¿no? de aquel golpazo. Luego, de nuevo, este circuito es muy stop and go, aunque ahora hayan eliminado esta zona. Y quizá la única zona de apoyo aerodinámico real, donde realmente necesitas mucho apoyo aerodinámico, sea esta chicane, la 910. Ahora después os enseño también imágenes para que veáis un poquito a lo que me refiero. Y ya digo, con esta cuarta zona de DRS, bueno, pues vamos a ver qué tal. Como veis, solo hay dos zonas de detección de DRS.
Así que entiendo que la zona 2 para el DRS de la recta principal y el siguiente, eso durante la carrera me refiero. Y la detección, la zona 1, pues sería para el DRS entre las curvas 8 y 9 y el DRS entre la 10 y la 11. Así que quizás lo ha hecho con buen criterio la FIA, entre comillas, pues para aumentar un poco la cercanía entre coches, ¿no? Ya sabéis que ahora últimamente también están empezando a tener problemas para seguirse, así que vamos a ver si realmente funciona. Las prescripciones de Pirelli para este circuito, pues como buen circuito urbano, pues tracción frenada un 2, eso ha descendido bastante, eso debería de ser un 3 en el circuito tradicional, al menos. Pero claro, como ahora quitaron esa chicane, realmente ya quedan pocas zonas demasiado lentas. La evolución de la pista, por supuesto, un 4, como buen circuito urbano. Las pistas de circuito urbano suelen tener una evolución muy alta durante el fin de semana porque se va depositando mucha goma. Salvo si llueve de una manera muy fuerte y borra esa goma, entonces se vuelve la pista un poquito más virgen, ¿no? Otra vez. El agarre del asfalto, un 3, es un circuito urbano, sí, bueno, semiurbano, pero es verdad que Albert Park no tiene un asfalto tan fino como otros asfaltos de ciudad, ¿no? Entonces sí, quizá ahí, bueno, por ahí quizá haya un resquicio para que Aston Martin pueda de nuevo brillar, ¿no? Durante el fin de semana, un mayor agarre de asfalto también provoca que la temperatura del neumático suba un poquito. Entonces Aston Martin cuida muy bien las gomas. Por ahí también podría venir una ventaja, ¿no? De todas maneras, Aston Martin, el problema va a ser la clasificación, creo. Vamos a ver cómo la afrontan y vamos a ver cómo hacen para ganar un poco de velocidad punta. Aunque también, y cierto es, como veis, bueno, iba a decir, aunque también y cierto es que este circuito, las velocidades punta no son tan altas, pero bueno, necesitas una buena gestión del neumático y al mismo tiempo necesitas una carga aerodinámica media. No baja como la que tenía, una configuración más baja como la que tenían en Arabia, sino una configuración más cercana a lo que se vio en Bahrein. Quizá si puede estar un paso por debajo mejor, pero más o menos, porque necesitas apoyo. De hecho, lateral ya lo veis, 3. El estrés del neumático también un 3. En realidad el neumático solo sufre mucho, eso sí es verdad que sufre mucho en una de las chicanes, solo en esa, en el resto no sufre tanto. La downforce, como veis, media, como dice Pirelli, y la abrasión del asfalto un 2. Sigue siendo asfalto de ciudad, aunque ya digo, el agarre del asfalto es bastante bueno para ser un asfalto fino. Entonces, bueno, en ese sentido, Albert Park siempre al final te obliga a tener una estrategia al menos de 2 paradas. Como ya veis, el compuesto más duro es el C2, el medio el C3 y el C4. A ver, esto es adelantarme muy mucho. Por supuesto, el C4 va a ser el neumático de clasificación, de eso no os quepa la menor duda. Dependiendo de las temperaturas, ya veremos a ver si hay algún equipo que pueda reservarse algún C4 para pasar a Q3 con el C3. Tengo mis dudas, tengo bastante serias dudas de ello. Creo que al final prácticamente todos van a tener que usar el C4, pero podría ser, ojo, depende de las temperaturas. Hay coches en la parrilla que sí podrían intentarlo. Por supuesto, Red Bull sería uno de los candidatos y el otro creo que debería de ser Ferrari, pero ya veremos. Y luego los neumáticos, bueno, ya veis el límite, el máximo, la máxima caída de neumático, el camber, 3,25 grados en la parte delantera, en los neumáticos delanteros, y 1,75 en los traseros. Y luego las presiones mínimas con las que puedes correr en pista, siempre sujeto a cambios después de que se hayan celebrado las sesiones de libres del viernes. Tú puedes estar sujeto a cambios por parte de Pirelli para el sábado. 23 psi delante, 21 detrás. 23 psi ya es una presión pelín alta, pero es lógico precisamente por el estrés que es del neumático. Así que sobre todo el frontal, quizá eso también derive, el tener una presión más alta. Seguramente los equipos estarían rezando para que esas 23 psi fueran un par menos, pero eso viene bien para Pirelli, para controlar muy bien el hecho de que no haya problemas con el neumático. Me refiero de problemas estructurales, ¿no? Pero el tema
es que a los equipos no les viene tan bien. Y es posible que haya equipos que sufran de graining. De nuevo dependiendo de las temperaturas, pero con el medio y con el duro, sobre todo con el medio y el blando, es fácil tener graining con un C3 y un C4 en este circuito. Entonces eso tendrán que cuidarlo muy mucho. ¿Cómo se arregla en este caso el graining? Bueno, pues jugando precisamente con el camber y jugando con otras geometrías de suspensión, jugando con convergencia y con un poco más de carga en el ala delantera, un poquito más de ala delantera. Volviendo al tema, iba a enseñaros, bueno, voy a enseñaros ya las fotos que ha puesto, la foto que ha puesto Albert Fábrega del Mercedes. Como veis, sigue teniendo esa estructura, ¿no? Ese soporte de los espejos, y los pontones están desmontados aquí, pero los micropontones no, pero bueno, que el coche va a llevar una configuración muy parecida a la que se ha visto hasta ahora. Habrá cambios, seguro, pequeños cambios, pero como veis ya el ala trasera es muy parecida a la que ha llevado hasta ahora, una ala con un plano principal con una cuchara grande, a priori. Y bueno, en ese sentido yo no esperaba nada especial, pero dicen que Newey estuvo diciendo que Mercedes llevaría unos pontones muy diferentes a este Gran Premio. No sé, yo lo veía demasiado pronto, pero bueno, se ha disparado toda la rumorología ahora este año y ya sabéis, al final. Sí, como dice Real en Cleckstone, se han igualado mucho los tiempos entre equipos como para arriesgarse a clasificar con neumáticos duros. Sí, totalmente. Hombre, el duro seguro que no van a usarlo en clasificación, eso no es quepa la menor duda. Y el medio, repito, el medio posiblemente se pueda usar en Q1, pero y solo algunos equipos, poquitos. El resto van a tener que usar el C4, seguro, vamos, segurísimo, el blando, porque es un circuito, en el que necesitas tener muy buen control de temperatura, y el neumático blando es más fácil de controlar que el medio y por supuesto que el duro, eso está claro. Y por otra parte, otra foto de Albert Fábrega que me ha gustado es ala delantera de McLaren. Como veis, tiene los dos primeros planos. El ala de McLaren es curiosa porque ahora muchos equipos están apostando por llevar la nariz hasta el primer plano. Sin embargo, McLaren sigue dejando el primer plano libre. El tema es que, bueno, aquí por ejemplo McLaren no tiene la tapa final, pero bueno, eso es algo que... eso es más accesorio que otra cosa. Y como veis, como todas las alas de 4 planos, y tiene un diseño, lo estoy señalando aquí y aquí, espero que lo estáis viendo, donde está el puntero, un diseño que permite mucho outwash, mucho flujo, salida hacia atrás y hacia el lado y hacia arriba, energizar el flujo, esas estructuras de flujo, sacarlas de la rueda delantera. Esto de aquí, que veis en todos lo vais a ver en todos los alerones, es una forma aerodinámica que contiene dentro un sensor de temperatura que está apuntando al neumático delantero. Y lo que hace es medir la superficie, ¿no? La temperatura superficial de ese neumático, para ir controlando las temperaturas del neumático. Y luego, bueno, la vorticidad aquí también es muy importante. Todos los equipos, en mayor o menor medida, hacen giros más bruscos o menos en esta zona de aquí, para cerrar un poco más esa curva y producir vorticidad que ayudará a limpiar un poco el flujo de aire sucio que genera la rueda delantera. La rueda delantera se desplaza hacia adelante y además está girando sobre su eje, ¿no? Entonces genera una serie de turbulencias que no son buenas. Esas turbulencias hay que limpiarlas y se limpian precisamente con esa vorticidad. Tanto esa vorticidad como la que se genera en el end plate, en la parte superior, y gracias a ese pequeño labio de spoiler que se le coloca en el lateral, que también genera otro vórtice, el cual, bueno, pues los vórtices básicamente se usan pues para energizar un flujo que está muy parado, y un poco como una escoba, ¿no? Dicho mal y pronto, para intentar pues eso, sacar ese flujo de aire sucio. Aquí en esta foto hay una cosa curiosa, quería que vierais la parte de abajo cómo está diseñada ese aditamento, ¿no?, de carbono que permite la FIA para limpiar el flujo de aire sucio en la parte superior y también para generar vorticidad en la parte inferior. Esa vorticidad lo que hace es abrir hacia afuera y generar una especie de sello en la entrada del fondo de estos monoplazas, en la alimentación de la parte inferior del monoplaza, de lo que es el suelo.
para que el flujo de aire que viaja por esta zona y por esta zona llegue algo más limpio a esa entrada del fondo propiamente dicha. Ahora después os enseño una foto porque también tenía que contestar a las preguntas y tengo por ahí preparado una serie de cositas. Si tenéis alguna duda ahora que plantear, podéis escribirlo mientras yo voy preparando ya. Bueno, vamos a abrirlo ya la tenía preparada las imágenes. A ver, ahora. Bueno, esto dudaba entre ponerlo, pero bueno, esto es una broma. Isma Pérez me puso esto. Existe la posibilidad de incorporar un mini panel solar de alta absorción de energía para instalar en el capó motor de un Fórmula 1. Es broma y no es broma, ojo, no puede parecer una tontería, pero no es tanta tontería. Hay paneles solares flexibles. De hecho, se utilizan en calculadoras, en pequeños dispositivos electrónicos, los cuales generan electricidad suficiente pues, para alimentar esos dispositivos. Hombre, para alimentar un Fórmula 1 o las baterías de un Fórmula 1 actual no sería suficiente, aunque cubrieras todo el capó motor del coche con esos paneles. Lo segundo, que ganarían más peso. Lo tercero, que aerodinámicamente habría que estudiar también la influencia de esos aditamentos. Pero no descarto que en un futuro no muy lejano los coches de competición, hombre, la Fórmula 1 imagino que llegaría más tarde, ¿no?, a esto, pero que haya coches de competición que incorporen paneles podrían incorporar paneles solares si la tecnología sigue avanzando al ritmo que va. A partir del año 2030 y algo, para alimentar los sistemas auxiliares. No sería descartable, ojo. Yo no. Ya digo que esta pregunta tiene su guasa y tiene su cachondeo, pero actualmente ya digo que va a ser imposible verlo, pero no descartaría en un futuro no muy lejano que se empezaran a usar ese tipo de paneles pues para recoger parte de energía o hacer, ya digo, para alimentar los sistemas de alimentación, bueno, pues para lo que es todo el tema auxiliar de todo el circuito auxiliar eléctrico, etcétera. Real Cleckstone, a misma configuración que desgasta más o menos presión en el neumático. A misma configuración, lo normal es que el desgaste del neumático sea superior y además más irregular cuanto mayor es la presión. También si estás muy por debajo de una presión recomendable, también tienes problemas. Hay un desgaste excesivo de la parte exterior del neumático. Si tienes mucha presión, lo que ocurre es que hay un desgaste excesivo de la parte interior y la parte exterior no está tocando o toca de una manera irregular. Entonces, pero en competición, lo que es en competición, el desgaste es más controlable cuando estás por debajo, cuando tienes presiones más bajas que presiones altas. Las presiones altas te provocan más desgaste de la banda de rodadura, más patinaje. ¿Qué ocurre? Que el neumático se calienta menos. Entonces, digamos que las presiones altas son más seguras para evitar reventones, pero las presiones altas son peores a la hora de conseguir agarre y del desgaste del neumático, de las dos cosas. El tema, bueno, pues ya que Real Cleckstone preguntó, esta pregunta también que me lanzó en Twitter, ¿cuánto afecta el efecto suelo a la resistencia al avance? Bueno, esto es una pregunta muy buena y os puedo decir con respecto a esto dos cositas. La primera, hay dos formas, podríamos decir así a grosso modo, habría dos formas de generar carga aerodinámica en un vehículo. La primera, la obvia, usando alas invertidas, lo que se denomina alerones, ¿no? Esos alerones provocan, digamos, cuando generas carga aerodinámica, hay un efecto pernicioso que es la resistencia aerodinámica. La resistencia aerodinámica que se genera en un alerón es la llamada resistencia inducida. La resistencia inducida no es más que función de esa propia carga aerodinámica que está generando. O lo que es lo mismo, cuando un ala está generando carga, voy a buscar mientras alguna imagen que seguro que puedo encontrar. Vamos a ver. Y así os lo enseño mejor. Y lo vemos con imágenes que siempre, hombre, pues... Vale. Bueno, pues... Mira, esta imagen me ha gustado bastante de Abdulpur
Vamos a ver aquí en una pestaña. Un segundito y os la abro. Vamos a abrir el Google de nuevo. Ahí lo tenéis. Bueno, se ve un poquito pequeña. Puedo ampliarla un poco, creo. Puedo intentar ampliarlo. Vale. Como veis, repito, hay la manera de generar carga con un alerón. Como veis, aquí está colocado el alerón. Tienes el intra 2, que es la zona de alta presión, y el extra 2, que es la zona de baja presión. Lo que se produce es presión en la cara del intra 2, porque digamos que el aire se ve frenado en su avance por esa cara y por lo tanto se está generando una presión, un freno. Por el efecto Bernoulli sabéis que el aire, cuando, a grosso modo de nuevo, el aire cuando ve reducida su velocidad ve aumentada su presión y viceversa. Cuando ve reducida su presión ve aumentada su velocidad. Entonces, en el caso de un ala, repito, debido a esa curvatura que tiene en el intra 2 y a esa curvatura en el extra 2, ve acelerado su paso a través del extra 2 y ve frenado su paso a través del intra 2. Entonces, ese freno precisamente es el que produce esa resistencia inducida. La resistencia inducida no es más que función de la viscosidad del aire. El aire, a pesar de que, hombre, no es lo mismo que el aceite o la miel se ve mucho más fácil lo que es la viscosidad, pero el aire también, como buen fluido, tiene viscosidad. Muy poquita, pero tiene. Entonces, esa resistencia, esa fricción que va generando con la superficie del intra 2 es la que produce, a su vez, una pequeña resistencia al avance. Y luego hay, bueno, eso por esa parte, y luego tenemos que cuando llegas al final del ala, en el punto más exterior del ala, a ver si tengo por aquí otra imagen, perdón, pues esta imagen, veis, cuando llegas a esta zona de aquí o a esa zona de ahí donde está el wingtip, que es el final del ala, el flujo que viaja a gran velocidad y el flujo que viaja a mucha menos velocidad, el flujo con mayor presión y el flujo con menos, se encuentran en ese punto y generan un vórtice. Ese vórtice es función de esa resistencia inducida simplemente. Y la resistencia aerodinámica, al igual que la carga aerodinámica, es función de la velocidad del aire, es función de la superficie alar y es función de la densidad y de la viscosidad de ese fluido. Entonces, repito, se genera resistencia inducida por eso, simplemente por el hecho de estar generando carga aerodinámica. No hay más. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, se pueden intentar optimizar los perfiles. Como no se puede hacer una ala infinita, de longitud infinita, para intentar evitar esa resistencia inducida o reducirla a una mínima expresión, lo que se hace es que se hacen alas de varios elementos. En vez de un elemento, pues se colocan 2, 3, 4 o los que hagan falta. Alas con menor cuerda, las cuales, aunque esos elementos generan menos carga per se, juntos son capaces de generar la misma carga que generaría un ala enorme, pero sin esa resistencia inducida, sin esa enorme resistencia inducida. Muchísimas gracias, Bon Empalme, por esa suscripción. Muchas gracias y nada, espero que bueno, me imagino que te gusta el canal, porque si no, no te hubiera suscrito. Y Peyoto F1 Web, pues buenas tardes, Peyoto. Perdón, no quise interrumpir. No, tranquilo. Además, no sé si ha sonado lo de... Sin duda, hace día que estaba por suscribirme. Pues muchísimas gracias, de verdad. Ya digo que el objetivo de este canal no es precisamente sacarle rentabilidad a esto, es imposible. Pero agradezco muchísimo el apoyo. Me pasa lo mismo que a Sergio. Luego después pues pido en Just Eat y como ceno a vuestra salud. Así que siempre agradecido por esas subs. Pues nada, bienvenido Peyoto, Peyo, que creo que lo he dicho antes. Y nada, lo que os he dicho, al final, esa forma de... siendo así más... lo que os he dicho, ¿no? Esa resistencia inducida que se genera, bueno, un Fórmula 1 además genera otro tipo de resistencias parásitas, que son las que generan los neumáticos, todo el cuerpo del monoplaza, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso ya sería otro cantar.
Como os he dicho antes, ahí generamos presión, succión, vale. Y luego hay otra manera de generar carga, que sería la que estáis viendo a la parte izquierda, ¿no? Se genera una succión. Realmente el aire viaja con muchísima velocidad y el difusor va aumentando la presión. Eso hace que se genere mucha succión, es decir, mucha carga negativa. O lo que es lo mismo, un vacío en la parte inferior del vehículo. Entonces, aunque el vehículo no tuviera alas, sí es verdad que conseguirías que solo con el aire que está pasando por encima de la silueta del vehículo fuera capaz de, en cierta manera, sujetarse, ¿no? Ejercer más presión sobre esos neumáticos. La ventaja que tiene este sistema frente al del ala es que aquí no tenemos, aquí no tenemos un ala realmente. Aquí lo que tenemos es simplemente un estrechamiento, un venturi. Entonces, se genera resistencia aerodinámica, por supuesto que sí. Os repito, la resistencia aerodinámica es función de la velocidad del aire, es función de la superficie frontal a la que se enfrenta ese aire. Pero claro, como el fondo de un monoplaza, tanto antes cuando eran lisos como ahora que tienen el canal diseñado, los dos canales para que el aire vaya por debajo y tal, no genera ni la mitad de resistencia aerodinámica que puede generar un ala, porque en este caso el aire está siendo succionado, está siendo acelerado y hay muy poca superficie frontal con la que el aire pueda chocar, o prácticamente casi nula. Entonces las pequeñas resistencias que se puedan generar al paso de esos canales por un estrechamiento, por luego esa amplitud. Ahora os voy a poner una imagen también que puse en otro directo que está bastante acorde con eso. De hecho la voy a poner ya y así ya lo vamos poniendo. Muy buena Ecli, bienvenida. Vamos a quitar esto y vamos a ver la imagen que os quería poner. Ya termino con la parte del fondo. Esta fue una imagen que utilicé en uno de los directos, en el directo en el cable de aerodinámica. Y veis dónde están realmente los venturi. O sea, el aire realmente, aquí la resistencia aerodinámica que se podría generar por parte de este fondo sería la fricción con las paredes del canal. Un poco la fricción con las paredes del canal, y repito, es muy poca. Las paredes del canal ya se calculan y se hacen unas curvas bastante suaves. Se puede incluso generar algo de vorticidad a su salida para generar un poco más de limpieza en ese flujo. De hecho, se genera vorticidad en esta zona de aquí, en las fences, en las barreras laterales, que hacen canales para limpiar ese flujo. Y para que el venturi sea únicamente y la expansión se produzca en esta zona de aquí. El tema es que aquí se genera muchísima menos resistencia, mucha menos, porque realmente no hay tanta superficie con la que el aire pueda chocar, literalmente, ¿no? Dicho para que lo entendáis, digamos que no hay un muro ahí delante, como si lo hay con las alas. Las alas, incluso cuanto más ángulo de ataque tiene un ala, mayor es la resistencia que genera ese ala al avance. Entonces, en el caso del efecto suelo, genera muy poca resistencia, muy poquita. ¿Genera resistencia? Sí genera. A la pregunta que hacía en Clenkestone, ¿genera resistencia al avance? Sí, el uso del efecto suelo también. Todo al final tenéis que pensar que es un vehículo que se está moviendo dentro de un fluido. Es lo mismo que cuando vosotros os sumergís en una piscina o os ponéis a nadar en el agua, ¿no? En el mar o en una piscina, me da igual. Vosotros tenéis una superficie, un volumen, ¿no? Que ocupáis, que el agua ya no puede ocupar. Pues aquí ocurre exactamente igual. El vehículo en su avance os va a ocupar un volumen y va a desplazar unas moléculas de aire que ya no pueden estar ahí, porque hay un sólido que está ocupando el espacio que ocupaba antes esa molécula de aire. Entonces, sí, con el fondo del monoplaza también se genera, por cierto, que no he dicho, Pájaro Víctor, que ha seguido el canal, pues bienvenido al canal y espero que te guste. Como digo, el fondo del monoplaza no tiene apenas superficies con las que pueda friccionar mucho el aire, ¿no? Realmente son superficies mucho más suaves, está mucho mejor pensado. En un ala sí, en un ala tienes una parte del intrados, la cual efectivamente produce mucha más fricción. Por lo tanto, sí, el uso del efecto suelo produce una pequeña resistencia al avance, pero es mucho más eficiente que el uso de las alas.
Claro, luego ya cada equipo... el problema de estos coches con efecto suelo es que no te vale solo con usar el fondo y succionar todo lo que puedas. Tienes que equilibrar la suspensión del monoplaza y tienes que equilibrar también con las alas para que haya un equilibrio aerodinámico y un equilibrio mecánico. Esa es la dificultad realmente, y eso es lo que Red Bull hace mejor que nadie. Entonces, bueno, si los demás hallan el truco de Red Bull, pues tendremos más posibilidades, ¿no? Y aquí esta pregunta que me la hacía Oscar, OVA911. Estuve viendo el vídeo, era un vídeo en el que explicaban un poco cómo funciona el Mercedes W14. De nada a mandar. Cómo funcionaba el Mercedes W14. Os voy a poner... No voy a poner el vídeo, porque si no me puedo tirar aquí la vida en verso. Voy un segundo. A ver, ¿dónde estaba? Voy un segundo a buscarlo. Y voy a poner el enlace. Por si queréis verlo luego. Está todo en inglés. Si no, pues podéis poner subtítulos si entendéis un poquito el inglés. Es un vídeo muy didáctico. A mí personalmente me ha gustado. Me ha gustado bastante. Le agradezco además a Oscar que me enlazara al vídeo, porque la verdad es que repito que está muy bien explicado. Bueno, esto lo vamos a cortar. Ahí está. Y os voy a poner el enlace aquí en el chat para que os comparto ahí el enlace al vídeo. Ahí lo tenéis. Para que, bueno, si tenéis curiosidad por verlo, la verdad es que el vídeo está bastante interesante, porque es un vídeo en el que está muy bien explicado cómo funciona o por lo menos lo básico, ¿no? De por qué Mercedes cogió unas cosas u otras. Entiendo que las skills, no sé, de la generación anterior de Ground Effect generan más carga, pero las skills en sí generan más a ver, el tema de las faldillas, las skills, como ha escrito, era básicamente porque los coches de aquella época tenían un suelo que, comparados con los de esta época, eran muy cortos. Era un vehículo eran vehículos que la longitud máxima apenas superaba los 4 metros. Estos coches están muy cerca de los 6. Entonces, claro, las superficies disponibles para poder generar carga y para poder generar succión son mucho mayores de las que se tenían en aquella época. Raf Alin, pues bienvenido al canal. Espero que te guste. El tema, como digo, por empalme, es que las faldillas realmente lo que servían era para mantener el flujo dentro, ¿no? de ese canal, porque la generación antigua de coches con efecto suelo lo que usaban era una modo de ala invertida, es decir, a la carrocería del vehículo se le daba forma de ala invertida. Se tapaba luego con un paramento lateral y se le colocaban las faldillas. ¿Para qué? Pues para tener dos canales. Tenían un Venturi muy adelantado a la parte delantera, pero no disponían de difusor y por lo tanto iban expandiendo el aire poco a poco hasta la salida, hasta el eje trasero. Claro, eran coches que generaban muchísima menos carga de la que genera un coche actual. La succión que generan estos coches actuales, a pesar de no llevar faldillas, es muy superior a la de aquellos coches. Aquellos coches generaban más resistencia, pero no en sí por las faldillas, sino ya no solo por las faldillas, sino por el tema de no disponer de difusor y por el tema de que las suspensiones traseras no estaban carenadas, no estaban introducidas. Actualmente, como sabéis, las suspensiones traseras van por encima de todo lo que es el fondo, entonces se trata de intentar que el aire se encuentre con los menos tropiezos posibles. En aquella época pues no había esa técnica, no se podía hacer, y el aire se encontraba con los palieres, las suspensiones propiamente dichas, lo que era muelle y amortiguador, entonces se usaba muelle y amortiguador, y los brazos de suspensión. Todo eso era un estorbo bastante importante, porque además estamos hablando de brazos de suspensión que no tenían forma aerodinámica, de palieres que tampoco estaban incluidos dentro de un injerto con forma aerodinámica. Actualmente los coches de ahora son una verdadera maravilla, las suspensiones traseras, en cuanto al diseño aerodinámico. Y claro, eso les limitaba muchísimo.
si no hubiera sido por las faldillas, esos coches hubieran tenido imposible el generar o el usar, ¿no? Mejor dicho, el efecto suelo, porque el aire se escaparía por los laterales. Entonces, ya te digo que la resistencia que generaban aquellos coches eran coches más ineficientes que los actuales, pero sobre todo más que por las faldillas en sí, que las faldillas ayudaban muchísimo, era ante todo por el tema de la suspensión trasera y bueno, en el caso del Lotus es verdad que el motor estaba bastante bien compacto. El DFV Cosworth era un motor bastante compacto, los tubos de escape se sacaban lo más pegados posible al motor, y eso también ayudaba a tener más libre el canal lateral, pero es verdad que al no disponer de difusor y al ser un perfil de ala invertida, en vez de como son estos coches, que estos coches son realmente dos canales bien diferenciados, con una forma mucho más compleja, el tema era que generaban mucha resistencia aerodinámica con toda la zona trasera del vehículo. Al final eran ineficientes y se malograba mucho de lo que conseguían. También digo, por suerte, porque los chasis de aquella época no hubieran soportado las cargas que soportan estos chasis. Entonces, ya digo. Y volviendo al tema de la pregunta que planteaba Oscar, que dice que siempre se habla de llegar a esa zona con la mayor limpieza posible, pero ese flujo no lo es. En el vídeo, os adelanto un poquito, hago un poquito de spoiler, hablan de dos zonas particulares. Y ahora os voy a poner imágenes de cuando yo hablé. Os voy a poner unas imágenes de cuando hablé del W14, de la presentación, porque fueron las que utilizaron también en el vídeo. Buena fuente del cierzo. El tema, como digo, bueno, como veis, señalé cuando en su momento de la presentación, bueno, esta foto es que se me quedó más pequeña, bueno, no pasa nada, creo que se verá bien. Señalé todo lo que es la zona de entrada del pontón. Sabéis que el pontón este año está más alargado. Señalé por dónde salía el aire caliente, cómo lo mantenían, y la pretensión de Mercedes con ese pequeño aditamento en el fondo, que bueno, luego hemos visto que todos los bordes de los fondos son más elaborados, ¿no?, de lo que muestran en los renders. Y esa tapa motor con ese abultamiento y esos canales muy bien diferenciados. Bueno, en el vídeo lo explican también, pero ya digo, os adelanto que explican dos cositas. Explican esa zona que os he dicho, y voy a poner la imagen esta. Bueno, en esta imagen veis la vorticidad que os he dicho al principio. El ala delantera genera vorticidad en el end plate para limpiar un poco el flujo lateral de la rueda. Se encuentra también con vórtices. La rueda delantera genera un flujo muy lento, muy parado, que no además tiende a expandirse muchísimo. Por eso se utiliza también esa barrera lateral para proteger un poco el fondo del monoplaza, para que el flujo aerodinámico que llegue sea lo más limpio posible. Y ese vórtice que se genera en la rueda delantera, en la parte interior, que lo que hace es limpiar ese flujo y llevárselo hacia atrás, energizarlo. Ese flujo viajaría por todo el lateral del vehículo y luego entraría por delante de la rueda trasera. Debería, o al menos debería. Claro, ¿qué ocurre? Que con este tipo de pontones o de micropontones que usa Mercedes es más difícil mantener ese flujo, como se denomina en inglés, attach, ¿no? En español pues sería algo así como pegado, ¿no?, a esa superficie. Es más complicado. Entonces Mercedes, bueno, se tiene que armar con aditamentos como esa superficie que utiliza para apoyar el espejo, que es realmente parecido a un ala. Esos generadores de vórtices para mantener el flujo también más o menos energizado en la parte superior. Y luego ese borde del fondo que tiene ese labio así, esa pletina lateral, y todo el conjunto de diseño del fondo del monoplaza, que genera también cierta vorticidad, que lo que hace es mantener ese flujo que veis salir de la rueda delantera, mantenerlo lo más pegado posible a todo el canal lateral del vehículo, por la parte superior. Es decir, sería un flujo aguas arriba del fondo. Tú lo que no quieres es que ese vórtice entre debajo del coche, porque como entre debajo del coche en ese lateral, te has cargado el efecto suelo. O sea, en ese momento te has cargado la succión que está generando el fondo. Y a la parte trasera, ¿por qué es interesante esos hombros, ¿no?, que tiene el Mercedes? Bueno, pues es una modo usar el halo. El halo genera vorticidad. De hecho, ya sabéis que se le colocan platinitas, aditamentos.
depende, ¿no? Generadores de vórtices, etcétera. Porque el halo es un elemento que estorba bastante al aire. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que si energizas lo suficiente ese flujo, he dibujado ahí vórtices saliendo del halo, tanto por la parte derecha como por la parte izquierda del vehículo. Ese flujo no busca llevarlo al ala trasera, cuidado. De hecho, el diseño de la tapa motor está hecho muy parecido al de Aston Martin, va descendiendo luego bastante, como la mayoría de tapas motor, y lo que busca es colocar ese flujo energizado, primero que te ayuda a sacar el aire caliente, cosa que hace bastante bien porque para eso está hecho. Y lo segundo es que pase por debajo del ala trasera. ¿Qué ocurre por debajo del ala trasera y entre el wing wing? Es decir, que no llegue al wing wing, porque el flujo que alimenta el wing wing viene por el lateral. Viene ese vórtice lateral que os he dicho y ese flujo que va más o menos pegado a los pontones, que luego se debe de llevar a la parte trasera. Ese es el que va a alimentar, o te va a ayudar, mejor dicho, a alimentar el wing wing y a sellar un poquito el difusor. Pero el flujo que viene del halo, que hemos energizado, ¿no?, con ese vórtice, ese lo quieres llevar en esa parte intermedia, esa sección intermedia en la que no está el ala trasera y luego está el wing wing abajo. Bueno, eso lo que te va a ayudar es acelerar un poco el flujo en la zona inferior del ala. Es importante porque si aceleras el flujo arrastras flujo que está viajando por la parte inferior del ala, y se supone que si eso funciona bien, cosa que parece que en Mercedes no termina de funcionar todo lo bien que ellos quisieran, conseguirías mayor potencia en ese ala. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que si consigues mayor potencia en ese ala puedes utilizar perfiles más pequeñitos porque estás alimentándolos por la parte inferior, estás acelerando el flujo. Si sobre todo lo más importante en un alerón de Fórmula 1 o en una nave avión, me da igual, es que el flujo que viaja por el extra 2, por la cara donde hay menor presión, vaya con la mayor energía posible, que no haya puntos de remanso y que no se frene, porque eso hace que el ala sea mucho más eficaz y mucho más eficiente, las dos cosas. Y sobre todo otro detalle muy importante es que si tú alimentas con un flujo energizado a esa zona también, estás limpiando un poco toda la zona de alta presión que se genera detrás del vehículo, porque el difusor, como os he dicho antes, lo que hace es aumentar la presión del aire. Entonces, cuando el aire sale por la sección final del difusor, el aire tiene más presión que en la sección inicial, bastante más presión de hecho. Entonces, si yo limpio esa zona, estoy generando un poquito, estoy ayudando a que el flujo que sale con más presión pero con poca velocidad lo tenga más fácil para salir. Estoy ayudando al difusor, y si ayudo al difusor estoy también ayudando al fondo a generar algo más de succión. ¿Por qué? Porque estoy consiguiendo más caudal en el fondo. Al final esto es un tema de masa, de caudal, y un tema de energía, de velocidad. Y en un Fórmula 1 o en un avión es exactamente lo mismo. Cuanto mayor sea el caudal que yo tenga disponible para jugar con él, porque tengo mayores superficies, mayor carga seré capaz de generar. Cuanto mayor sea la velocidad que yo genere en un perfil aerodinámico en el extra 2, en la parte donde se genera la menor presión, también mayor carga aerodinámica podré generar, con menos efectos perniciosos en cuestión de resistencia. Entonces esa es la idea fundamental del concepto de Mercedes. ¿Por qué no funciona? ¿O por qué no funciona como Mercedes quisiera? Para mí el coche funciona, y funciona muy bien. De hecho, ahí están compitiendo de tú a tú con Ferrari y con Aston Martin. Lo que pasa es que, bueno, que a Mercedes le gustaría competir de tú a tú con Red Bull, pero como a todo. El problema que yo le veo a este concepto fundamentalmente es que usar el efecto Coanda en estos pontones es bastante complicado, porque está tan sumamente estrechado que sí, tenemos muchísima masa o muchísimo caudal disponible, ¿no? O en principio tenemos una sección superior de la que tienen otros coches, prácticamente toda la parrilla. Pero claro, no tengo elementos para poder controlar ese flujo, y el aire es muy jodido. El aire tiene tendencia a escaparse de las siluetas que cuando no se puede usar el efecto Coanda correctamente. Y ese es el problema de Mercedes. Tiene dos problemas. Ese aire que no termina de ir a donde ellos quieren, todo el lateral del vehículo, y ese aire que frena mucho la rueda trasera, genera más un poquito más de resistencia aerodinámica, de resistencia parásita a la rueda trasera, por culpa precisamente de que la vorticidad aquí no es lo suficientemente potente, esa vorticidad en la parte delantera, para poder llevar todo el flujo lateral hacia donde ellos quieren, que sería para ayudar a sellar un poco el difusor y para alimentar el wing wing. No pueden hacerlo
todo lo que ellos quisieran, como si hace Red Bull, como si hacen otros equipos, por eso. Pero desde luego, como potencial aerodinámico, este diseño, si fueran capaces de llevar eso a cabo, si fueran capaces de generar una vorticidad superior en la parte delantera y que al final, gracias a eso, fueran capaces de poner todo el flujo que quieren en la parte trasera, serían temibles, sinceramente. Estarían a un nivel seguramente bastante parejo al de Red Bull. Pero, o sea, es muy complicado, muy complicado el poder llevar el aire de esa manera sin unos pontones adecuados. El límite de costes creo que no habrá permitido a Mercedes hacer un coche B en paralelo. Sospecho que al que presenten sí. Hombre, mi opinión personal es que este año van a utilizarlo para seguir aprendiendo un poquito y hombre, si hay un equipo que pueden llevar en paralelo realmente, y ya depende, ¿no?, de lo que ellos quieran, son ellos precisamente. Lo único que ocurre es que tienen que renunciar a este año de nuevo. O sea, tienen que hacer lo mismo que hicieron el año pasado, renunciar a la evolución de este coche, a una evolución mucho más, ¿no?, poner mucho más énfasis en la evolución de este coche. Sí podrían llevar, sobre todo a partir de la segunda parte de campeonato, es decir, a partir de junio, cuando se vuelvan a repartir las horas del túnel de viento y CFD, sí deberían o sí podrían llevar un proyecto en paralelo, abandonando este un poco, o sea, dejándolo ya ir, ¿no? Y, hombre, yo la idea o el concepto que yo tengo, o que yo creo, es que al final van a tener que renunciar a estos micropontones y van a tener que hacer unos pontones un poco más convencionales. No digo que sean los de Red Bull, no digo que sean los de Aston Martin, no digo, será su concepto propio, pero sí, tienen que volver a tener control sobre esa parte del coche, que es lo que les falta a Mercedes realmente. No tienen un control fuerte sobre esa parte del coche como si tienen otro. Entonces, ese es el gran problema de Mercedes ahora mismo. Y eso le genera mucha resistencia aerodinámica. Ese es otro de los problemas que tiene. Así que, pero, repito, estoy seguro de que un Haas, un Williams, etcétera, ya quisieran ese concepto y ese diseño para sí, para poder aprovecharlo. Porque competitivo es, desde luego. Ahora, claro, no es lo suficientemente competitivo como para poder luchar con Red Bull de tú a tú. De hecho, Aston Martin ahora mismo está un pelín por encima de Mercedes en cuanto a, sobre todo en gestión de neumáticos. Pero bueno, ya se verá cómo evoluciona, ¿no?, cada uno. Y esta pregunta que me dejó este perfil, Toto Wolfiño, ¿crees que las similitudes de la MR23 con el F175 nos pueden hacer pensar que la MR va a acercarse un poco a Red Bull en Australia? Bueno, a ver, similitudes tiene la MR23, puedo decir, con el F175, vale. Sí, o con el SF23 también se puede decir. Son muy parecidos un coche con otro. Podríamos decir, por el concepto de bañera, bueno. ¿Tiene similitudes con Red Bull? Sí. La cuchara de entrada en los pontones, el concepto de las suspensiones delanteras es súper parecido al de Red Bull, a pesar de usar una push rod y Red Bull usar una pull rod. Y luego en la trasera usar el concepto totalmente contrario, es decir, Aston Martin usa pull rod y Red Bull usa push rod, pero bueno, oye, es efectivo, a Aston Martin le funciona. Entonces, bueno, en ese sentido. Buenas tardes, Zapa. Es un Frankenstein el Aston, sí. ¿A quién más se parece? Al Alpine. Al Alpine, por supuesto, porque esas cascadas, aunque son mucho más, hacen mucho más énfasis, ¿no?, en la excavación y demás, están inspiradas, ¿no?, podríamos decir, vamos a decirlo así, están inspiradas en el Alpine, totalmente. Alpine fue el primer equipo que presentó ese tallaje, ¿no?, ese tallaje tan agresivo en el pontón, que Aston Martin ha llevado ya a otro nivel, con esa cascada tan sumamente pronunciada. Y se parece, en realidad, es como dice Zapa, es un batiburrillo de diferentes conceptos, pero sí, el hecho de que se parezca o no tiene por qué hacer que un coche se comporte o no como el coche al que se parece. De hecho, un monoplaza de Fórmula 1 siempre os digo que es un compendio de motor, aerodinámica y chasis. Entonces, lo que no vemos, que es el motor y esa aerodinámica interna y el chasis, eso es lo que no podemos ver desde fuera, eso es lo que hace diferente a los coches.
Y por ejemplo, como os he dicho antes, con el Red Bull ya tenemos la primera diferencia fundamental. Las suspensiones, el esquema de suspensión delantera y trasera son totalmente opuestos. El de Red Bull es pull rod delantera, push rod trasera. El de Aston Martin es push rod delantera, pull rod trasera. Así que empezando por ahí ya tenemos una diferencia fundamental. Con Ferrari, pues Ferrari utiliza las suspensiones delanteras, también tienen un ángulo anti-hundimiento un poquito pronunciado, pero no tanto como el de Aston Martin, por ejemplo. Aston Martin ha metido un anti-hundimiento bastante interesante, teniendo en cuenta además que es una push rod, que es más fácil hacerlo en un concepto pull rod. De hecho, Ferrari ha tenido que inventarse ese aditamento en la parte frontal del coche, como ha tenido que hacer Mercedes también, una especie de bulbo de fibra de carbono, para no tener que hacer más grande el morro, para poder contener un poco las medidas del morro. Aston Martin no ha necesitado hacer eso. Ellos han colocado la suspensión delantera en una posición un poquito diferente, un pelín más adelantada, creo, y realmente han podido colocar ese triángulo delantero con el brazo anterior, el brazo más atrasado, mucho más bajo. ¿Por qué hacen eso los equipos? Pues porque el flujo que viaja por la parte superior de esos brazos de suspensión, iba a decir de esas alas, porque como tienen forma, pero no pueden generar, o está prohibido que tengan, se les permite cierto ángulo de ataque, pero muy poquito, muy pequeño. Esos brazos de suspensión están pensados para dirigir el flujo a donde te interese. En el caso de Aston Martin hace lo mismo que hace Red Bull. Inclina mucho ese brazo de suspensión hacia atrás para permitir que el aire llegue mucho más limpio al pontón y a la entrada de aire del mismo. Lo utiliza luego la cuchara para hacer que la resistencia parásita sea un poquito menor. Ahora que Aston va a inaugurar el nuevo edificio, pueden empezar a hacer piezas como cajas de cambio. Eso depende de Aston Martin y del personal que tenga. No lo sé a ciencia cierta de qué dispone o de qué deja de disponer. Lo que sí debería de cambiar muy mucho son los procedimientos. Me refiero a que al tener todo en un edificio, la comunicación entre diferentes departamentos debería ser mucho más rápida y mucho más eficaz de lo que era hasta ahora. A fin de cuentas, el estar en edificios distintos, desperdigados, al final se pierde tiempo, ¿no? en mandar el mensaje. Sin embargo, ahora que está en el mismo edificio, todo está controlado por el mismo sistema, a priori se supone que esa comunicación debe ser mucho más fluida y debe ser mucho más eficaz. Así que a priori eso ya debería de mejorar bastante los procedimientos de Aston Martin. Lo que sí, ¿cuándo se debería de notar la entrada en el nuevo edificio? Hombre, pues me imagino que sobre todo a la vuelta del verano y ante todo hasta al final de temporada. Ahí se debería de notar bastante ese trabajo. Pero sin un túnel de viento nuevo, y no sabemos tampoco los recursos que tiene Aston Martin, ya veremos a ver. Depende del personal que tengas, como te digo, depende de lo que quieras disponer y de lo que quieras subcontratar. Entonces, de momento no les va mal el hecho de tener que comprarle las cajas de cambio y las suspensiones a Mercedes. Si al final te pones a fabricarlas tú, pues sí, tienes algo más de libertad en el diseño, pero tienes un gasto aparejado, tienes que contratar personal o tienes que reorganizar personal y eso pues te lleva un tiempo también. Ya depende de lo que ellos quieran. Yo no lo veo un gran problema el tener que el comprar, ¿no? la suspensión. Hombre, si quieres ganar el mundial ya la cosa cambia, pero para ser competitivo no lo veo un problema. Es que se les va el presupuesto en esas compras. Sí, no sé qué decirte, hombre. Seguramente es más barato de fabricar, pero vamos, no te creas que tiene que ser mucho más caro. De hecho, la FIA tiene controlado mucho, son las list parts, y eso los tiene muy controlados los precios también y la historia. O sea, al final el equipo matriz no puede cobrar tampoco lo que les dé la gana. ¿El drag de Aston Martin crees que externo o más bien interno? La configuración, sobre todo del Aston Martin, la forma en la que tiene de generar carga es la que hace que tenga esa resistencia inducida. Sobre todo tal y como me lo pregunta, entiendo sería externo.
Sería consecuencia de ese diseño aerodinámico que tiene y de esas cascadas, ¿no?, que permiten llevar muchísimo caudal de aire a la zona del wing y sellar el difusor. Lo interesante de Aston Martin es que aunque tiene ese diseño que ahora mismo tiene una resistencia inducida superior, porque su ala trasera enfatiza mucho el uso del plano principal frente al flap superior, y una ala trasera realmente en un vehículo de Fórmula 1 es una de las partes aerodinámicas que más resistencia aerodinámica genera. Si consiguen optimizar ese plano principal, consiguen que tenga menos cuerda, que sea más pequeño, ¿no? Y el flap superior consiguen que pueda utilizar un ángulo de ataque superior, podrían mejorar sobre todo en cuanto al uso del DRS. Pero claro, hacer eso supone tener que optimizar todas las superficies que están por delante de ese ala. Los cambios en el ala, los cambios importantes, necesitan que de ese ala hacia adelante, es decir, todo el coche prácticamente, necesita ser optimizado, y todo eso lleva un tiempo. Entonces el hecho no es que tú quieras hacer un coche que tenga menos resistencia y que simplemente poniendo una ala más pequeña ya tenga menos resistencia. Sí, lo que pasa es que eso no es eficiente. El difusor puede verse perjudicado su trabajo por culpa de ese ala más pequeña, es decir, ahora esos flujos aerodinámicos no son barridos de la misma manera y por lo tanto el difusor no trabaja igual, ya no genera tanta succión, ya pierde un poquito de eficacia en el suelo y tengo un problema, ¿no? Entonces ya digo que no es tan sencillo, o sea, no es llegar y poner una ala más pequeña y ya con eso funciona el coche. Ya he reducido la resistencia, sí, pero a lo mejor me estoy cargando el trabajo del suelo. Entonces, realmente la zona trasera del vehículo es una zona muy delicada. En general todo el vehículo es delicado, ¿no? La aerodinámica es muy delicada, pero la zona trasera de un vehículo es una zona bastante delicada porque el ala trasera y el difusor y el main wing trabajan en conjunto. Y si uno de esos tres elementos no está funcionando bien, afecta a los otros. Entonces es importante que Aston Martin pueda hacer con un mejor diseño, con un diseño mucho más pulido, pueda hacer cosas parecidas a las que hace Red Bull, en el sentido de que al wing wing le quita un elemento y se queda en un solo elemento, o de que Red Bull puede utilizar lo que os he dicho antes, un plano principal en el ala trasera con menos cuerda y un flap superior con un ángulo de ataque superior, incluso utilizar el famoso Garni flap, utilizarlo solo en la zona central del ala para poder generar más carga, y a la vez, como tienes un flap superior que está más inclinado, cuando activa el DRS tiene más potencia ese DRS, es más potente. Así que en ese aspecto pues esa es la zona que realmente yo creo que va a ser más difícil para Aston Martin de poner a punto, porque realmente tienes que cambiar muchos elementos en el coche y claro, todo eso tiene que trabajar en conjunto, así que eso va a ser difícil. Pequeñas actualizaciones sí, se puede recortar un poquito el flap superior, se puede hacer un alargamiento del end plate del pico, se puede intentar hacer optimizaciones geométricas un poquito, ¿no? Pero no puedes hacer un cambio muy brusco sin tener que modificar otras cosas del sin tener que modificar otras cosas del vehículo, sobre todo fondos, a la delantera, son muchas cosas. Lusoc, vamos a ver, pues nada, aquí estamos. Y te dejo en dos de unos CFD que han hecho. Seguramente serán de Josh, Josh, sí se hace llamar en Twitter. Es aerodinamicista y además es un tío que también explica la aerodinámica muy muy bien. Te agradezco que me dejes el enlace, ya los miraré luego, tranquilamente. A lo mejor los he visto, porque de Josh sí he visto bastantes CFD muy interesantes. Con respecto a las preguntas que me hicisteis por Twitter, bueno, pues estas eran las preguntas. Espero haber contestado y que os haya... Vamos, que hayáis quedado con la copla. Y volviendo al tema de
de lo que estaba enseñando para este gran premio. Os he enseñado lo de Albert Fábrega, creo. Sí, esto sí os lo he enseñado. Quería enseñaros lo que hablaban de la... Lo que hablaba de esa curva, ¿no? De... Un segundito, se lo vamos a quitar el sonido. Bueno, vamos a dejarlo un segundo. No me lo carga. Ahora. Esta curva, que es la más... No sé por qué no me lo carga bien. Pero bueno, vamos a quitarle el volumen. A lo mejor si lo pongo a pantalla completa. Sí. No, pero... No sé si es por problema de... No, porque no... Bueno, será problema de que como estoy emitiendo y todo eso, pues no tengo suficiente... Esa. Ah, qué lástima. Bueno, no me importa. ¿Sabéis a qué chicas me refiero? Y ahora os vais a ver. Este lo vamos a cerrar. Esta chica, las fuerzas G que exige al monoplaza, la inercia es enorme. Las fuerzas G son enormes, superiores a 4,5 G. Y son tan enormes que fijaos lo que hace con el neumático trasero. Estamos hablando de un neumático de 18 pulgadas con un flanco bastante más rígido que los anteriores neumáticos de 13 pulgadas con un flanco más grande y más, o sea, con una longitud mayor y más blanditos, ¿no? Entre comillas. Como veis, esto me lo he puesto aquí ahora. Como veis, veis ese retorcimiento, ¿no? de ese flanco del neumático. Aquí en la foto se ve muy bien esa plasticidad. Veis a lo que me refería. Veis la suspensión del Red Bull. Cómo ese brazo, ese triángulo superior de suspensión, cómo ese brazo, el brazo más atrasado, cómo baja un montón esa geometría anti-hundimiento que se denomina, que es una auténtica barbaridad. Y es precisamente para dejar un espacio más diáfano para la alimentación de esa zona del monoplaza, de la alimentación del pontón y de la zona inferior de ese pontón, para que el aire llegue con mucha más, o sea, llegue de una manera mucho más suave, mucho mejor. Y sí, ya digo, esta es la única curva realmente, por lo que os decía, es la única curva que realmente exige carga aerodinámica en este circuito, exige bastante carga aerodinámica, exige apoyo. El resto del circuito es más bien stop and go. Y eso, pues bueno, hace que el Red Bull este año estamos en lo de siempre. Sí, es verdad, parece que se va a convertir en la pauta, pero es así. El coche pues va muy bien y hay que reconocerlo y ya está. Así que bueno, esperemos que sean capaces de pararle un poco los pies. Esta imagen os la quería enseñar hablando de resistencias parásitas, resistencia inducida y demás, y de vorticidad. Porque aquí con el agua se ve muy bien para qué están, para que en los coches carrozados además se reduce muchísimo la resistencia parásita y se reduce muchísimo la resistencia al avance precisamente por ese carenado, ¿no? Que así manejas mucho mejor esas estructuras de flujo. No tienes tanto problema como en un monoplaza que la rueda va al aire. En un open wheel es lo que ocurre, es un problema, ¿no? Realmente es un problema aerodinámico el que te genera el neumático. Sin embargo aquí no, aquí como va cubierto, va carenado, ya ese problema aerodinámico te lo has quitado de en medio. ¿Para qué se utilizan estas rejillas? Bueno, pues lo estáis viendo. ¿Veis lo que hace el agua? Cuando veis perfectamente lo que está haciendo aquí, ¿no? Lo que hace, ¿veis esa zona de ahí que os estoy señalando? Y veis ese spray de agua como sale. Precisamente para eso, para que la rueda está generando un flujo de aire sucio, podríamos considerar, sobre todo en esta zona de aquí. Lo que hace es energizarlo y sacarlo, quitarlo de en medio. Entonces ayuda a reducir un poco la resistencia parásita. Y aquí lo mismo, aquí tenemos un aditamento en la parte frontal. Veis este vórtice que se está generando aquí, que precisamente es para eso, para que el aire esquive la rueda, no choque con esa rueda y salga del vehículo de una manera mucho más suave. Se ve muy bien también el trabajo del difusor. Los difusores elevan mucho el agua hacia arriba precisamente por eso, porque el difusor está hecho para ganar presión. Como ganas presión, el aire empuja a todas las gotas de agua hacia arriba. Por eso es lo que... Por eso hace eso. No es por otra cosa. Y bueno, es una foto bastante plástica. Me parecía bastante interesante, pues eso, para enseñar realmente el trabajo de esa superficie aerodinámica. Y por último, creo que está aquí, sí. Ya antes de despedirme, quería enseñaros este vídeo que me ha parecido ultra curioso. Y en la explicación que he dado en el tweet, he explicado, como veis, el tamaño de las alas para este bichito.
esas alas tienen un tamaño que es más de un tercio del tamaño de las superficies que tiene este bicho, de la superficie aerodinámica. Y a priori un bichito que dice de aerodinámico tiene lo que yo de cura, pues realmente puede volar. ¿Por qué puede volar? Pues porque tenemos una superficie alar enorme. O sea, el bicho tiene una superficie alar enorme. Y veis además una cosa que es la envidia del diseño aerodinámico, que es esa flexibilidad que tienen las alas de tanto de un pájaro como de estos bichitos, como de un insecto, ¿no? Esas alas, como veis, generan muchísima sustentación. Es verdad que tiene que gastar mucha energía al principio para poder despegar, pero una vez que ya está en vuelo, que ya está en marcha, luego la energía es mucho menor. O sea, la naturaleza nos lleva muchos millones de años de ventaja con respecto al diseño que tenemos aerodinámico nosotros. Voy a cambiar la imagen porque cuando me salgo, bueno, voy a dejarosla una vez más. Es que me encanta porque es como cuando se habla del abejorro. Por cierto, que me hace mucha gracia que el bicho pone las patas delanteras, las pone hacia adelante. Me ha parecido bastante curioso. Por cierto, don Charlie Barazal, muy buena. Y muy buena en Hululu. Ya dijeron que el coche lo iban a modificar 2 tercios así, sí. Es que al final Aston Martin, ya digo, tiene que iniciar esas modificaciones y tiene que aprovecharlas ahora que tiene muchas horas de túnel de viento. ¿No valdrían pruebas en recta con agua como sustituto del túnel de viento? A ver, como visualización para estudiantes está muy bien, o para aerotrastornados. Realmente como útiles per se no son. Gracias Nerea121 por el seguimiento y espero que te guste el canal. Realmente como sustituto del trabajo que se hace en un túnel aerodinámico, no. Es lo mismo que cuando se usa parafina. Cuando se usa la parafina simplemente es por corroborar que el flujo más o menos se mueve como tú has calculado. Pero en realidad no sirven, no son pruebas que sirvan para eso expresamente. Para eso ya tienes los CFDs, tienes el túnel de viento y tienes todos los sensores de presión que se colocan en un monoplaza para saber realmente que eso está trabajando. Mariquita. Sí, que de hecho llegaron o por lo menos yo recuerdo, por mi zona llegaron casi a desaparecer. Creo que los pesticidas y los fungicidas y eso que se usan para las olivas y demás, lo que era el sulfato de cobre, era muy agresivo. Desaparecieron las amapolas también, recuerdo, prácticamente no se veían en el campo y desaparecieron estos bichitos, las mariquitas. Y luego se han vuelto a ver de nuevo. Es verdad que llevo tiempo otra vez sin ver alguna, pero de vez en cuando algún bichito de estos me he encontrado en mis paseos por el campo cuando voy por las vías verdes a pasear. Alguna vez me he encontrado en alguna florecilla bichitos de estos que son, creo recordar que son de la familia de los escarabajos. No me hagáis mucho caso. Estoy hablando de memoria, de cuando veía documentales de la 2. Rafalín. He leído esta semana que la FIA había retirado. Sí, estuvimos hablándolo en GPcast. No pueden bajar la altura de los coches. O sea, la norma de la altura sigue estando presente. Lo que han quitado la FIA es la norma esa de medición de las oscilaciones del monoplaza. Es decir, ahora ya no va a estar pendiente de las oscilaciones. Ya se han quitado ese problema de en medio. Buenas, Paul. Bienvenido. Paul Loitegui. Y ya os digo, lo estuve hablando en GPcast. Además Charlie lo recordará. Simplemente es... no van a medir esas oscilaciones. Yo tengo mi pedra en ese sentido y creo que es que los equipos, habrá equipos bastantes que se hayan querido negar a que les midan esas oscilaciones, porque de una manera indirecta se pueden sacar constantes elásticas de elemento elástico de la suspensión, se pueden sacar trabajos de amortiguación, se pueden sacar, midiendo oscilaciones se pueden sacar muchos otros datos. Y si eso se filtran a otros equipos, pues no creo que les guste. Así que... ¿Y eso de las oscilaciones beneficia a alguien? Bueno, pues como siempre... Mariquita o... sí, es verdad. No me acordaba de ese nombre. Es verdad. Lo de Vaquita de San Antonio es cierto. Crypto Snake...
Pues bueno, Charlie está ahí y él lo sabe perfectamente a quién beneficia esto de las oscilaciones. Pueden usar suspensiones algo más rígidas y en carga fuerte acercar el coche un poco al suelo, aunque eso aumente de nuevo un poquito el porpoising. Pero así ganan carga. Básicamente a Mercedes no le va a venir mal. Pero, repito, por ejemplo, a Red Bull intentaron o intentaron frenarle, mejor dicho, cortarle las alas un poco con esto. Al final no consiguieron todo el efecto contrario. Con la directiva técnica 39 lo que consiguieron fue hacer lo contrario. Así que al final creo, mi opinión personal es que con esta retirada de lo de la medida de las oscilaciones, la vida va a seguir siendo bastante parecida. Es mi opinión personal. No creo que vaya a haber un cambio radical en las posiciones del campeonato, en las prestaciones de los vehículos y es que tampoco creo que a Ferrari le fastidie tanto. Quiero decir, si Ferrari el problema que tiene es la fiabilidad, más que, bueno, la fiabilidad y un problema en el muro, pero eso ya me parece que es sempiterno. Es que no sé, no le veo yo sentido a que la medición de las oscilaciones, a que ahora retirar la medición, bueno, los vehículos tienen que seguir siendo en parado igual de altos que son hasta ahora. Es decir, esos 15 milímetros de más que pedía la FIA en el lateral del vehículo va a seguir estando, va a seguir pidiéndolo. La resistencia del fondo, es decir, esa flexión que sufre cuando tú le cargas al fondo en estático, también esos máximos los va a seguir exigiendo la FIA. Aquí lo que va a cambiar es que los monoplazas van a poder usar unas suspensiones con un pelín más de recorrido, sobre todo las traseras, y con un poco, digamos, un poquito más blandas, un pelín más blandas. Eso ayuda al agarre del neumático, bastante además. Pero por empalme no saca algún equipo sin nombrar de Galafía. Sí. Es que entiendo las reticencias de los equipos a que les midan las oscilaciones. Y además no entiendo por qué no quieren decir, porque las oscilaciones son con unos monoplazas que tienen más de 200 sensores y acelerómetros tienen, de esos 200 sensores, acelerómetros son al menos un 10 o un 15%, perfectamente pueden medir oscilaciones donde ellos quieran prácticamente. Tanto en suspensión trasera como en el motor, porque además el cárter no, perdón, porque estos coches no llevan lubricación en seco, pero llevan sensores en las bombas, llevan sensores en los motores, sensores de aceleración en el piloto, en el oído, sensores de aceleración en el cockpit, sensores de aceleración en el depósito de combustible, llevan en muchos sitios. La propia ECU del vehículo lleva otro sensor de aceleración. Es decir, se puede y se pueden obtener datos fidedignos de oscilaciones de esa suspensión, pero claro, con los datos de oscilación de la suspensión, con eso cuando ya tengas una gráfica, indirectamente se pueden obtener otros datos que los equipos no creo que quieran revelarlos. Así que, claro, me imagino que al final la FIA ha optado por decir, pues mira, mientras los pilotos no volváis a montar el circo aquel que montaron con Ser Lumbago, supongo que estarán contentos. Fastidiano Ferrari dice, ahora al que menos que se mida el RB, igual le descubre. Red Bull ya sabemos que además llevan mucho tiempo con ello, usando amortiguadores con fluidos. Bueno, voy a cambiar ya la imagen, si ya no voy a hablar ya más de eso, aunque vaya a ver un tío feo aquí, pero bueno. Red Bull están utilizando fluidos diferentes, ¿no? Vamos a decirlo así, hidráulicos. Lo del fluido no newtoniano no termino de darle mucho crédito, no por nada, porque el comportamiento de un fluido no newtoniano es bastante imprevisible y muy difícil de controlar. Pero bueno, de Red Bull me creo que hayan estado durante años poniendo mucho dinero en eso para controlar precisamente eso, para ser capaces de trabajar con amortiguadores con un fluido que funcione mejor en ciertas condiciones. Y otra condición además también en los amortiguadores muy importante, las válvulas que se usan en un amortiguador, la valvulería. Así que en ese sentido no creo que haya un equipo que trabaje igual que Red Bull las suspensiones. Y de hecho Red Bull ha sido el equipo por antonomasia que ha tenido que usar siempre el rake. Ha usado ese rake que empezó a usar, demás. Todo eso hizo que tuviera que usar suspensiones algo más suaves. Hay que controlar mucho ese movimiento porque si no luego después
porque si no luego después el fondo lo puedes desgastar más de la cuenta y tener problemas. Así que en ese aspecto pues hay que tener mucho control del movimiento, y Red Bull desde luego lo hacen y lo hacen muy bien. Fueron también, recuerdo, de los primeros que colocaban una barra de torsión en la parte delantera como elemento elástico y en la parte inferior. Los muelles hace ya muchísimos años, muchos, que la Fórmula 1 los quitó. El muelle helicoidal, el tradicional, ese que hay visto gente que cuando ha hecho experimentos con su moto, pues ha llevado, si no ha sacado el muelle o no había sacado nunca un muelle, pues ha comprobado qué es la constante elástica de un muelle, cuánta energía es capaz de almacenar un muelle, y si no le ha sacado un ojo el muelle, pues oye, eso que se ha llevado, pero ya ha aprendido la lección, ¿no? Pues los elementos elásticos que se usan en Fórmula 1 ahora son sobre todo barras de torsión, porque ocupan muchísimo menos espacio, aerodinámicamente es muy bueno. Y plot twist. Y el tema es ese. El tema es, ya digo que no creo que haya equipos que funcionen igual que Red Bull en ese aspecto. Que puedan llegar a alcanzar a Red Bull, sí, claro que se puede, y de hecho estarán en ello, vamos. Pero eso es uno de los secretos de Red Bull. Ya no solo el trabajo aerodinámico, sino el fusionarlo muy bien con el chasis. Así que ya está. Tranquilo, estoy acostumbrado con Colgate ojo, podéis hacer el experimento en casa con harina de maíz, con maicena. Suficiente. Lo que no recuerdo es las cantidades exactas, pero podéis probar a mezclarlo con agua y para hacer una especie de pasta. Veréis como cuando metéis el dedo no hay ningún problema, hacéis así despacito, pero si intentáis darle un golpe fuerte, veréis cómo se endurece. Tened cuidado porque os puede hacer daño, ¿eh? Ya os lo digo, si os paséis un poquito con la maicena puede hacer pupa. Y bueno, aparte ya pues creo que hemos repasado un poquito lo esperable en Australia. Ya os digo que creo que la foto no va a cambiar demasiado con respecto a los grandes premios anteriores, pero sí hay que tener en cuenta el hecho de, hay que tener un poco en cuenta el hecho de Aston Martin, ¿no? Y esperar a ver cómo optimizan un poquito sea la trasera. Juanma 30034, pues bienvenido al canal. Gracias por ese seguimiento. Espero que te guste. Los que caminaban encima, los del hormiguero, sí. Ya digo que las cantidades no las recuerdo ahora mismo, pero sí, había en la cantidad justa se puede llegar a hacer una pasta bastante densa y el fluido se comporta eso. Y bueno, y el Colgate, como ha dicho Charlie, la pasta de dientes es un ejemplo de fluido no newtoniano que se pone mucho en las escuelas de ingeniería. Dice, yo flipo como una bebida energética, sí. Bueno, apostaron por la Fórmula 1, entraron. Al principio les costó un poquito, hasta el año 2009, desde el año 2005, si no recuerdo mal. Que me corrija Charlie o Bon Empalme, que ahora no recuerdo exactamente, creo que fue en el año 2005 cuando Red Bull Racing entró, o 2006, ya no lo recuerdo bien, pero hasta 2009 no tuvieron un monoplaza realmente competitivo. De hecho, en el año 2008, acordaréis, la famosa pole de Vettel con el Toro Rosso, no fue precisamente con el filial, con el Toro Rosso. No, el Red Bull entonces, el RBR6 o el 7, no recuerdo bien ahora la numeración, no estaba a esa altura. Así que bueno chicos, pues por mi parte yo creo que hemos tenido un buen directo. Espero que haber explicado sobre todo las preguntas que me hicisteis, que os hayan quedado bien claras. Y eso, pues que vamos a ver qué tal se comporta el Aston Martin, sobre todo, que es lo que nos interesa, y el Ferrari por Carlos Sainz. Del Ferrari me caben menos dudas, ¿no? Yo sé que es competitivo, pero vamos a ver, repito lo de la fiabilidad, es lo único que me tiene mosqueado con Ferrari. Y con el AMR23, con el Aston Martin, pues a ver la evolución de ese coche. El coche tiene muy buena base, el coche además es un coche dócil, es un coche que responde muy bien a los cambios, y vamos a ver lo que presentan en Australia y a ver qué... por la 33, sí.
Dicen, ¿me creerías si te digo que tenía la wiki abierta de RB justo? 2005, pues gracias por empalme. Ahí te veo, ahí, con el dato en la mano. Sí, señor.